Saludos, mi querido explorador en busca de conocimientos. Hoy vengo a compartirles finalmente la segunda parte del video de Gabriel Loken. Como bien les anuncié en el anterior video, este es básicamente solo un resumen de toda la vida y obra de Gabriel Loken, acerca de sus fracasos y de su vida hasta el fin y la muerte. Así que continuaremos desde donde lo dejamos la vez anterior, que sería justamente cuando Loken se reencontró con el espíritu de Tarik Torgadon y fue motivado para ir, junto con lo que sería Leman Russ y demás personajes, a lo que sería asediar al espíritu vengativo durante la batalla de Molech. Ahora bien, en este video veremos todo lo que es el desarrollo del asedio a Terra, desde el inicio hasta el final. Así que, sin más dilación, antes de continuar me gustaría pedirles un simple favor. Yo sé que es algo bastante complicado, pero estamos a nada de los 2000 y sería bastante bonito que antes de fin de año lleguemos a esa meta, o al menos estemos lo más cerca posible de esa meta. Yo sé que está difícil, pero confío en ustedes. Al final del día, casi el 80% de la gente que ve mis videos no está suscrito, así que mínimo sería bonito llegar a esa meta antes de fin de año. Ahora sí, continuamos con el video. Dios, que esto se va a poner intenso, señores. El fracaso de Loken y todo lo sacrificado hasta el momento termina siendo algo totalmente aparte después de ahora, pues Samus, el demonio de la ruina, volvió. Mercedes Oliton, aquella amiga rememoradora de Loken, aquella que al inicio de la herejía logró escaparse como pudo del espíritu vengativo y fue encarcelada en la luna de Titán por Rogaldorn por acusar a Horus de traidor. Esa mujer recibió un mensaje por parte de la mismísima Euphrates Keller a través de sueños y visiones. Necesitaba ver a Rogaldorn de forma inmediata, pues la supuesta información que tenía era fundamental para la resistencia de Terra. Las cosas se complicaron cuando algunos traidores empezaron a entrar en el sistema solar, interfiriendo en el traslado de prisioneros. De no ser por la intervención del navegante Nilus, la propia Oliton hubiera muerto en el proceso. Loken consiguió llevarla a bordo de la Falange, después de interceptar el mensaje de socorro que ellos enviaron, el cual decía solamente Mercedes Loken. Y una vez más estuvo enfrente del Primarca. Todo se destapó. Samus, el que siempre está a tu lado, había planeado una perversión terrible. Resulta que Mercedes había sido infectada con un ojo de la disformidad por el propio Horus, para así tener vigilado a Loken a la distancia. Y ese ojo fue lo que Samus usó para manipular como él quiso las circunstancias. Los sueños y visiones no provenían de la mismísima Keller, y del navegante Nilus jamás existió. Todo lo que Mercedes conocía y creía saber eran obra de Samus. Samus se abalanzó contra el primarca Rogaldorn, lo resistió, pero difícilmente conseguiría asestar un golpe definitivo, pues Samus renacería de los cadáveres alrededor del primarca. La locura estalló en toda la Falange, y el epicentro era Mercedes. De ella brotaba la disformidad como agua viva. Al instante de que todo comenzara, se sabía que eliminar a la fuente era la clave para derrotar al demonio. Gabriel Loken estuvo ahí cuando Mercedes regresó en sí. Ella lo sentía en el fondo de su alma. Para detener la incursión demoníaca, debía de morir, y así cerrar la brecha de disformidad abierta que la usa como recipiente. Oliton se despidió de Loken y se arrojó al pozo del reactor de la Falange. Su muerte cerró el portal desde el que se habían manifestado los demonios, salvando la Falange, a Dorn y a Loken, y así también desterrando a Samus. Este fue el fin del viaje de la rememoradora, y fue Gabriel Loken quien estuvo ahí el día que su viaje terminó. Así es como comienza el asedio a Terra para el bueno de Gabriel Loken, con una profunda herida en el corazón. Su mente en ese entonces era un caos, pero debía de mantenerse sereno. Él era un arma, él debía de mantener su filo intacto, pues apenas
iniciaba la batalla decisiva, pero no pudo evitar sentir una pena muy grande por su querida amiga. Aunque la herida era reciente, el deber llamaba, con mucha seriedad. Cuando el momento llegara, debía de estar listo. Su fe en el emperador lo llenaba, pues aún en los momentos más oscuros tenía ese pequeño pilar en el cual apoyarse. En su momento, llegó a conocer al emperador en persona, pues antes incluso de reunirse con Mercadi, fue convocado para ser miembro fundador de los Caballeros Grises. Él portaría el título de Craius, uno de los grandes maestres, título otorgado por el mismo emperador. Pero había un inconveniente, y es que era necesario dejar atrás su antiguo ser y renacer como un nuevo hombre, alguien puro en todo sentido, dejarlo todo atrás. No era ni de asomo lo que Gabriel Loken quería. Él era un lobo, él vivía por su manada, por sus amigos, y ninguna de las muertes de sus compañeros había sido vengada. La venganza, eso era lo que necesitaba, eso era lo que quería. No podía dejar su antiguo ser atrás sin primero cumplir con Torgadon, sin primero cumplir con Kurtz, por todos los amigos que hizo y murieron en el camino. Él debía de pelear en contra de los hijos de Horus, y eso hizo, pues rechazó el título de Craius y tomó a Nathaniel Garro y a otros más para liderar una serie de grupos de exterminio con el objetivo de asaltar a los hijos de Horus que viniesen por el subterráneo. Rogaldor en persona le encomendó esta tarea final y acertó completamente. En este momento, Gabriel Loken se encontró de frente con Horus Aximand y Tormageddon, el demonio que fue creado a partir de la semilla genética de Torgadon. Un momento perfecto para su venganza, un momento ideal para liberar su alma al fin. Las tropas lideradas por Aximand fueron emboscadas y masacradas completamente. Este último huyó a uno de los barrios bajos donde se encontró con un tecnoarqueólogo, el cual fue increpado por el mismo Aximand para llevarlo al Palacio Imperial, pero no contaba con que durante la emboscada anterior alguien lo estaba cazando desde ya tiempo. Loken salió de las mismas sombras con su espada sierra en mano, con intenciones más que asesinas. Aximand en un inicio creyó que solo era una alucinación. O sea, él lo vio flotando en el espacio y nunca supo que él había sobrevivido en su intento de asesinato. Error que le costó demasiado. Fue perseguido y perdió mucha delantera sin oponer resistencia. Y cuando conectó las neuronas suficiente como para darse cuenta de que estaba perdiendo un duelo a muerte, ya era demasiado tarde. Presa del pánico, Aximand murió destripado y decapitado por Loken. Y para terminar la noche con broche de oro, fueron las manos de Gabriel Loken las que dieron muerte a la abominación de Tormageddon. Loken para estas alturas era un hombre que solo la venganza lo movía. Tantos hermanos caídos, tantas promesas rotas, lo habían convertido en alguien todavía más frío y serio de lo que ya era. Incluso hasta un poco dogmático, alejándose cada día más de esta conducta antirreligión y aceptándola más en su interior, aunque de una forma más sutil. Hubo un momento de claridad cuando por fin se encontró con algunos de sus amigos humanos. Euphrati Keller y Kirill Sinderman habían sobrevivido todo este tiempo, el cual pues en un momento de confidencialidad les confesó que empezó a sentirse más como un conducto del poder del emperador, cosa que a Euphrati Keller le pareció muy bueno, le contentó, pues ella estaba en un punto de su vida en el cual podía manifestar el poder mismo del emperador por medio de su fe en él, y sin mencionar que estaba reuniendo a refugiados, ciudadanos y guardia imperial buscando hacer una guerra santa contra los traidores y así pues hacer una pequeña defensa para Terra, que ya estaban haciendo estragos por doquier de hecho.
Estos hechos hicieron que el propio Loken se uniera hasta cierto punto a la guerra de Keller, pero se había unido más bien para detener sus inútiles disturbios. Más pronto que tarde, las consecuencias de traer la disformidad a Terra se presentaron. El caos cronológico y espacial comenzaron a estallar en las etapas finales del asedio. Puertas que no llevaban a ninguna parte, caminos que lo llevaban más lejos o más cerca del destino que ellos anhelaban. Tanta era la confusión que en cortos periodos de tiempo, Loken y Keller se terminaron alejando del uno del otro. Loken terminaría en un lugar bastante específico del Palacio Imperial, la biblioteca personal del emperador para ser más exactos, donde encontró un escrito con la leyenda del Rey Oscuro, además de un par de escritos que describían a Samus, o mejor dicho, unas palabras que ayudaban a detectar al demonio. Algo que resultaba extraño, pues parecía que el propio Malcador volvía a jugar sus juegos con medias verdades y sin revelar todo el relato. Malcador, que para estas alturas del asedio ya había ascendido al trono dorado, empezó a guiar a Loken de una forma bastante extraña, mostrándole su camino, por así decirlo. Sin embargo, todo eso no resultaba de interés para Gabriel. Él lo único que anhelaba era encontrarse con Horus, ver si aún podía razonar con él, o en su defecto, matarle de una vez por todas. Y la disformidad, tan caprichosa como es, le cedió completamente el placer de abordar al espíritu vengativo una vez más. La nave le recibió amargamente, pues más parecía un puente entre el mundo real y la disformidad viva. Su ya agitado ser solo se turbió más cuando escuchó un agobiante cántico, aquel canto que solo le traía de vuelta el recuerdo de su querida amiga, Mercedes. Samus es el fin y la muerte. Samus. El maldito demonio había vuelto. El problema era que en un inicio solo podía escuchar a la distancia cómo lo acechaba y lo buscaba, cómo el maldito jugaba con él, como si de una presa se tratase. Pero ese no es el caso. Lo que escuchó en la biblioteca del emperador fue de suma utilidad, pues logró revelar la presencia de Samus. El demonio era implacable, poderoso y sumamente peligroso. Pero hay un problema con su plan de combate, y es que si antes Samus logró pelear sin problema contra Rogal Dorn, fue por la cantidad de cadáveres que el demonio podía poseer, y aquí estaba totalmente solo en la disformidad, en contra de un lobo que estaba acorralado. Loken destruyó la forma física de Samus gracias a su espada de energía, un duelo que lo dejó sumamente aturdido. Esa victoria por encima del demonio que llevaba atormentándolo tanto tiempo se sentía agridulce. Hasta el sol de hoy, el demonio no se ha vuelto a ver, no se ha vuelto a presentar en el espacio real, pues su muerte no es una definitiva, no es una muerte verdadera, pero tampoco es una segura. La batalla fue dura, pero sin duda era la victoria que necesitaba para terminar de forjar su carácter, para cuando se encuentre cara a cara con Horus, tener las agallas necesarias. El espíritu vengativo es una nave que evoca muchos recuerdos en la mente de Loken, su familia, sus amigos y todos aquellos momentos en los que disfrutaba de la Gran Cruzada. Todos esos recuerdos se vieron manchados por la corrupción del Imperio. Los poderes del caos hicieron que el espacio y el tiempo se desintegrara a tal punto que las ubicaciones en Terra y el espíritu vengativo comenzaron a sobreponerse los unos con los otros. Aquí, en medio de este caos, es donde el reino de Horus se expandía, la ciudad inevitable o la ciudad imposible, como más les gusta. Esta ciudad era un reflejo completo de la historia de la humanidad, de toda la ruina que trajo y la ruina que hubo. Fue bajo estas terribles circunstancias que el mismo emperador supo que no tenía el poder suficiente como para enfrentarse a Horus en un duelo justo. Así que, el emperador decidió renunciar a su humanidad. Entregó sus emociones y sentimientos y se dejó consumir por los poderes ruinosos, creando una nueva deidad, provocando aquello que los demás dioses del caos anhelaban, el nacimiento del quinto dios del caos, del Rey Oscuro.
Garvien Loken, mientras caminaba por el Palacio Imperial y a la vez el espíritu vengativo al mismo tiempo, se encontró con los argonautas, John Grammaticus, Olanius Persson y el pseudo-marine Leto. Ellos tenían la misión de evitar que el emperador cometiera un error. Olanius Persson era un perpetuo compañero y viejo amigo del emperador. Tan viejo es este perpetuo que prácticamente se conoció con el emperador durante la construcción y la caída de la Torre de Babel. Así que conocerse es decir poco. Loken decidió lo que sería protegerlos, ser su seguridad para proteger los demás ataques de traidores, en específico, Erebus de los portadores de la palabra, que era el que los perseguía. Caminaron por mucho tiempo, pero consiguieron a duras penas llegar al capullo de oscuridad que era el emperador. El rey oscuro estaba por nacer y traería la ruina a la humanidad. Ruina. Samus. Samus era un demonio de la ruina. Samus era un demonio del emperador. La disformidad no conoce lo que es espacio o tiempo. Por ende, si Samus es un demonio del rey oscuro, evitar su nacimiento destruiría a esta criatura por completo. Tanto Loken como Olanius se enfrascaron a fondo para convencer al emperador. Hacía mucho ya que Garviel no hacía uso de su mente privilegiada, en el debate o en la palabra. Y si algo quedó en claro, es que otra de las fuerzas que siempre poseyó Loken no era la fuerza de sus brazos o de su espada. La fuerza más grande que poseía era su voz. Convenció al amo de la humanidad a que abrazara nuevamente a su humanidad y dejara de lado los poderes que lo destruirían. El emperador, Sanguinius, Loken, hasta cierto punto Olanius Pius y otros varios custodes fueron la compañía que entró al espíritu vengativo para enfrentarse a Horus definitivamente. El grupo nada más entrar se dispersó por completo y cayeron en lugares diferentes, pero lo único relevante aquí es el hecho de que Horus Lupercal, un enloquecido Horus Lupercal, lloró al ver a Loken una vez más conspirando y reuniéndose para matarlo otra vez. Pero por supuesto que Horus no conocería la piedad en esta ocasión. En peculiar, a Loken lo alejó de un momento dado del combate, dejándolo en una ilusión tortuosa y oscura. Se encontraban nuevamente en el planeta 6319 y esta vez se enfrentaba no a los rebeldes de aquella época, sino a unos extraños centauros con el rostro de Horus. Gracias a la nueva intervención de Malcador, que apenas era ya una llama moribunda, logró darle luz para poder escapar de ese turbio cautiverio. Pero cuando volvió a la corte de Horus, todo había terminado. Él estuvo ahí el día en que Horus fue asesinado por el emperador. La muerte de Horus simbolizó el final de la herejía al completo, pero también sentenció al emperador a un estado de no muerte perpetua. Y yo, bueno, mientras que los demás llevaban el cuerpo del emperador y Sanguinius de vuelta al palacio imperial, Loken optó por quedarse junto al cuerpo de su padre, por mucho que Rogaldorn y el mismo Leto le insistieran en que los acompañase de vuelta. Loken permaneció ahí, velando el cuerpo de Horus, y así se mantuvo hasta que Abaddon llegó acompañado de dos hermanos de batalla, Sikaar, el maestro de los Yustarin, y Baraxa, otro hermano cercano de Abaddon. Y bueno, creo que a partir de aquí dejaré de solo resumir y empezaré a narrarles lo que pasó. Está muerto, declaró Loken. No queda nada. Abaddon lo miró fijamente. Su armadura de guerra estaba llena de abolladuras y grietas, y su mejilla estaba cubierta de sangre seca. Su espada colgaba de su mano. Sus ojos hundidos y perdidos miraban con febril palidez. Parecía exhausto y famélico, como si alguna enfermedad lo consumiera, lo afectara. Muerto, murmuró, repitiendo la palabra de Loken. Asintió. ¿Por qué estás aquí, Loken?, inquirió Abaddon.
Me quedé con él, respondió Loken con firmeza. Estaba solo. Ya no, susurró Sicar. El maestro de los Yustarin se desplazó hacia la izquierda de Abaddon, mientras que Baraxa se movía hacia su derecha, con la clara intención de rodearlo. Abaddon continuaba mirando el cadáver de su padre. No, ya no, Sicar, expresó Loken. Sus hijos están con él. Creo que estaría agradecido por eso. ¿Sus hijos, rugió Sicar. Sí, afirmó Loken. ¿Tienes intención de luchar contra mí, Sicar? ¿Más sangre después de todo lo que se ha derramado? Tu sangre, replicó Sicar, rodeando casi por completo el flanco derecho de Loken, mientras Baraxa estaba ahora a su izquierda. Ya veremos si tenemos que hacerlo, respondió Loken, con una mirada fija que hizo que el maestro de los Yustarin vacilara. Este traidor no debería de estar aquí, le espetó Sicar a Abaddon. ¿Traidor?, sonrió Loken con sarcasmo. ¿En serio? ¿De tus labios, Sicar? Sabes lo que eres, afirmó Baraxa. Lo sé, contestó Loken, reprendiéndolo con una mirada. Lo sé absolutamente, Baraxa. ¿Y tú? Sicar comenzó su movimiento, con el zumbido característico de su armadura de exterminador, mientras se preparaba para atacar. «Detente», ordenó Abaddon. «Pero dije que te detuvieras, Sicar. Y tú también, Baraxa». «Solo detente», insistió Abaddon. Baraxa bajó su espada, frunciendo el ceño. Sicar fulminó con la mirada al primer capitán, pero dio un paso atrás. «¿Me quieres solo para ti, entonces, Ezequiel?», preguntó Loken. Abaddon respiró hondo y dio un paso adelante. Cara a cara, se miraron instantáneamente. Abaddon negó con la cabeza. No. No más matanzas. No más, Loken. Somos muy pocos para volvernos a atacar, expresó con voz grave. Estoy de acuerdo, replicó Loken. Abaddon, sin dejar de mirar el cadáver de su padre, preguntó: ¿Esperaste aquí? Como te dije, respondió Loken. Sí, por supuesto, murmuró Abaddon, pasando junto a Loken y arrodillándose junto al cadáver de su padre. Colocó suavemente su mano sobre el cadáver. Eso fue lo correcto, lo respetuoso. Un gran guerrero merece eso, pase lo que pase. Sacudió la cabeza y retiró su mano. Horus fue un tonto, musitó. Nuestro padre fue un tonto. Era un títere, Ezequiel, comentó Loken. Lo convirtieron en un títere. El caos lo eligió, lo usó y luego lo descartó. ¿Lo descartó?, replicó Abaddon confundido. Sí, al final. Porque no era suficiente, cuestionó Abaddon. Porque era demasiado, explicó Loken. Era terrible, era lo más terrible, Ezequiel. Era absoluto y todo, pero también era Horus. No quería regalos ni tributos. No quería ser un títere ni un peón de los 4 antiguos. Quería gobernar, quería el control. ¿Control?, repitió Abaddon, mirándolo bruscamente. ¿Control?, volvió a decir. Loken asintió. Era lo único que no le iban a dar. Poder, sí, pero la autoridad para usar ese poder, no. Era solo un arma para ellos. Un arma para destruir lo único que los amenazaba. Un arma para acabar con la raza humana. Nunca iban a dejarnos vivir. Nunca iban a permitir que gobernara nada. ¿Y cómo sabes esto?, inquirió Sicar. Yo estaba ahí, contestó Loken. Abaddon se puso de pie. Entonces era un tonto, murmuró. Era un tonto por haber creído lo contrario. Yo se lo advertí. Temía por él. Intenté hacerlo entrar en razón. No quiso escuchar. Era Horus Lupercal, comentó Loken. Lo quería Ezequiel. Pero nunca fue fácil decirle las cosas, cuando tenía la mente tan puesta en algo. Y esa mente no era suya. No era un tonto, pero lo usaron como tal. Abaddon no respondió. No cometas el mismo error, Ezequiel, advirtió Loken. No lo haré, susurró Abaddon. No me dejaré engañar. Eso nunca me va a pasar.
Abaddon se giró hacia él, aclarando su garganta. Creí en el Imperio, y me traicionó, declaró Abaddon. Creí en mi padre, y me decepcionó. Nunca más estaré en deuda con nada ni con nadie. No seguiré a nadie, ni a ningún primarca, ni a ningún demonio. Lideraré, declaró Abaddon. Entonces lidera con sabiduría, respondió Loken. Y te pregunto, Ezequiel, ¿qué vas a liderar? Abaddon lo miró por un momento. Ahora tengo la autoridad, Loken, afirmó. Como primer capitán, soy el heredero del mando. ¿Te opones a eso? No, contestó Loken. Estamos intentando enderezar el barco, explicó Abaddon. Hacer algunas reparaciones y reiniciar los motores. Eso no será fácil, el daño es grave. En efecto, no es nada fácil, pero el espíritu vengativo siempre ha sido un barco resuelto y fuerte, duradero. Hemos empezado, veremos hasta dónde llegamos. ¿Ese es tu plan?, preguntó Loken. ¿Me aconsejarías algo diferente?, replicó Abaddon. Te aconsejaría que te rindieras, dijo Loken, oyendo a Sikaar resoplar. No nos rendiremos, Loken, rugió Abaddon. No, admitió Loken, pero llegar a un acuerdo sería la mejor conclusión. No hay a dónde ir, no hay a dónde huir. No en un barco herido, y las fuerzas que vienen por ti están llenas de venganza. Esta guerra te perseguirá hasta que la galaxia termine, a menos que un bando baje la guardia. El caos ha huido, se ha ido. Habrá otros como tú, Ezequiel. Otros de tu causa que se arrepienten de sus acciones, o que fueron engañados y manipulados, o que simplemente han visto el error de sus caminos. Pero si el primer capitán de la 16ª Legión da un ejemplo, te seguirán. Guilliman nos matará, intervino Baraxa. Guilliman quiere que el Imperio se restaure, aclaró Loken. Quiere que vuelva a estar entero. Creo que, si las condiciones fueran las adecuadas, aceptaría el regreso de los hermanos Astartes y los perdonaría. No quiere perder 9 legiones. Hubo un error nacido del malentendido. No todos los de tu bando están más allá de la redención. Así que, da un ejemplo. Comienza el proceso. Trae a otros contigo y demuestra tu convicción. Ya es demasiado tarde para eso, gruñó Sikaar. Es mejor que eso, continuó Loken, que la alternativa. Una cruzada para cazarlos a todos, para exterminarlos a todos, para borrarlos de las estrellas. Esta guerra civil, perpetuada bajo un nuevo nombre, sin piedad, sin cuartel, sin perdón, ¿dónde empezarías a huir? Se me ocurrirá algún lugar, respondió Abaddon. Ezequiel. Acelas tiene razón, Loken, contestó Abaddon. Guilliman nos matará. Nunca perdonará lo que hemos hecho. Nunca aceptará que teníamos razón y que nuestras quejas estaban más que justificadas. Guilliman no estaba aquí, explicó Loken. Pero Dorn sí. Lo entiende mejor. Puede que escuche. Y él es el pretoriano. Después de todo, Ezequiel, si estás dispuesto a comprometerte con este camino, realmente dispuesto, iría a él. Hablaría con Dorn en nombre de la 16ª, presentaría tu caso y negociaría los términos. Lo digo en serio, te lo juro si quieres. Me escucharía, lo sé. ¿Harías eso?, preguntó Abaddon. Lo haría por mi legión y por el honor que alguna vez tuvo. Lo haría por nuestro padre como era antes de que esta oscuridad cayera. Loken miró fijamente el cadáver. Y creo que él querría que lo hiciera, añadió. Mi vida por Lupercal. No puedo dársela ahora, pero puedo dársela a su memoria. Abaddon guardó silencio por un momento. ¿Y si decido rechazar tu oferta?, cuestionó Abaddon. Si decido seguir luchando, ¿te opondrás a mí? No estoy en posición de hacerlo, Ezequiel. ¿Me matarás? No, Garbiel, no lo haré. Puedo usar todos los hermanos que pueda conseguir. No lucharé por ti, respondió Loken. Y no huiré contigo.
pero iré tras de ti, a tus talones, y te recordaré cada hora de cada día que mi oferta sigue en pie. —¿Qué, Murnival? —murmuró Abaddon. —¿Y qué? —replicó Loken. Siempre fuiste el idealista, Loken. Siempre. Yo era el pragmático. Las legiones construyeron el imperio a través de la sangre y el sacrificio. Y el emperador nos habría descartado. Nos habría cortado el cuello para dar paso al ascenso humano. No tendría ningún imperio si no fuera por nosotros. La traición es inconcebible y nuestra indignación arde tan brillante como siempre. Lo siento. Este es un momento para el pragmatismo. Vamos a huir, luchar por nuestros derechos de nacimiento, luchar por lo que se nos debe, luchar por nuestras vidas si tenemos que hacerlo. Así es como son las cosas. Mi decisión. Puedes venir con nosotros o puedes irte. No te detendré. Loken suspiró, preparando sus palabras. Pero de pronto, la sangre salió de su boca, en lugar de palabras. Con los ojos muy abiertos se desplomó hacia adelante sobre Abaddon. Horrorizado, Abaddon lo atrajo y lo bajó cuidadosamente hasta el suelo. —¿Qué has hecho? —gruñó Abaddon, exigiendo una respuesta. Erebus sacó su anatema de la espalda de Loken y limpió la sangre de la hoja con un movimiento frío y calculador de la muñeca. Se te opuso desde el principio, afirmó Erebus con una mueca de satisfacción. No iba a parar, era un traidor a tu legión. Abaddon se irguió con furia. Su espada se levantó y se clavó en la garganta del portador de la palabra, pero Erebus no mostró reacción alguna. —¿Qué has hecho? —escupió Abaddon con cada palabra cargada de veneno. Una sonrisa torcida apareció en el rostro de Erebus mientras susurraba. —Un demonio acaba de nacer, Abaddon. Llegarás a conocerlo bien. Será los pasos a tu espalda. Será el que camine detrás de ti. Será el único hombre que escucharás. Mantente atento y ten cuidado. Samus es el único hombre que podrás oír. Samus es el fin y la muerte. Samus, yo soy Samus. Samus está a tu alrededor. Samus es el hombre que está a tu lado. Samus roerá tus huesos. Cuidado, Samus está aquí.